Periodista y catedrático, doctor en Derecho de la Información, primer defensor del oyente en la Radio Privada de México y un pionero en el uso de Internet como plataforma de educación para periodistas a través de su portal saladeprensa.org. Con más de 65,000 seguidores en las redes sociales, el mexicano Gerardo Albarrán es un ejemplo del buen quehacer periodístico latinoamericano. Hoy nos cuenta sus experiencias vía Skype desde su residencia en el Distrito Federal. Gerardo, bienvenido a PR Latam. Son casi 40 años dedicado al periodismo y has trabajado en los principales medios de comunicación no solo de México, sino también de Estados Unidos, de Latinoamérica e incluso de Europa. ¿Qué tiene el periodismo que te gusta tanto? En efecto, ya llevo 37 años como periodista, casi 38 años. Y el periodismo para mí no es otra cosa que una forma de ser. No es un trabajo, no es un empleo, no es algo que haga de 8 a 5, de lunes a viernes. Es algo que lo traigo embebido en mí desde que entré a trabajar a un periódico. Yo no estudié periodismo. Yo entré a trabajar a un periódico cuando tenía 17 años y me quedé en eso. Ahí aprendí dentro de los periódicos, de los viejos periodistas. Estudié ya después, muy de grande. Yo te diría que verdaderamente me puse a estudiar periodismo cuando estaba haciendo un doctorado en Derecho de la Información. Fuera de eso, mi carrera es absolutamente empírica y ha sido es la cosa más fascinante que creo que le puede ocurrir a una persona, estar en esta profesión, tener la oportunidad de ser testigo de primera mano de acontecimientos que afectan a la vida de muchísimas personas, en las que puedes registrar lo que ocurre y dar tu versión de esos hechos. Hagamos un breve recuento de tu carrera. Durante 4 años fuiste jefe de redacción de El Financiero, que es un periódico económico de México, y por 21 años fuiste coordinador de proyectos especiales y corresponsal para Estados Unidos de Proceso, que es el semanario político más importante de tu país. ¿Qué recuerdas de esa época? Es una revista que en un momento abrió las puertas de la libertad de prensa en un país que históricamente ha estado sometido el gremio y la industria. Y de repente aparece este semanario que surge de la expulsión de un grupo de periodistas que trabajaban en un diario, el diario Excelsior, que para 1976 era el periódico en español más importante del mundo. De ahí surge esta camada de periodistas que son expulsados por un golpe presidencial y crean la revista Proceso. Yo entro a trabajar ahí cuando la revista ya tiene cerca de 3 lustros. Yo ya estoy formado, no me hago ahí, pero encuentro en sus páginas el mejor lugar para hacer periodismo. Y el resto pues es trayectoria, es la biografía que va uno acumulando a lo largo de los años. Una parte importante de esa biografía que estás construyendo ha sido el portal saladeprensa.org, que fue toda una innovación para los periodistas iberoamericanos. ¿Cómo surge la idea de crearlo? ¿Fue a tu salida de Proceso o ya venía de antes? Sala de Prensa surge mucho antes. Sala de Prensa surge en 1996. Es una de las primeras, si no es que tal vez la primera revista especializada en periodismo y comunicación en español en la web a nivel global. Y bueno, pues por esta coincidencia de ser la primera, se posicionó muy rápido en ese ámbito, a pesar de que la web como tal, saladeprensa.org, hace un muy buen rato que no la puedo tocar porque siempre la he hecho yo solo.
me rebasó hace muchísimos años. Mantengo ahí cerca de 1500 textos de libre acceso sobre periodismo, comunicación, derecho a la información, deontología, y además ahora hago más bien curaduría en mis cuentas de redes sociales, que también se llaman Sala de Prensa, en Twitter y en Facebook. Pero yo lo que no tenía en mente en ese momento, como tal vez muchos, es que Internet es una cosa que estaba abierta al mundo. Y de pronto me empezaron a llegar textos de toda Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, de periodistas y de académicos muy importantes que habían visto ese sitio y creyeron que era una revista y empezaron a darme colaboración. Y si de colaborar se trata, hay que resaltar la labor que realizaste en favor de los radioescuchas mexicanos, porque tú fuiste el creador y primer defensor de la audiencia en la radio privada de México. ¿En qué consiste esta figura y, no sé, por qué decidiste incursionar en esto? La figura del defensor de la audiencia es una variante de lo que es el defensor del lector, el radioescucha, el televidente, el internauta. Es el defensor del derecho a la información de la sociedad dentro de un medio. La única estación de radio comercial, el único medio electrónico comercial en México que ha tenido esta figura y que la mantiene todavía, es Noticias MBS. Yo fui el creador de esa oficina, de esa figura en esa estación, y fui también el primer defensor de la audiencia. Esta figura surge a partir de un conflicto entre su presentadora estrella hace 4 años, cuando es despedida a cambio de concesiones del espacio radioeléctrico por parte del gobierno federal, que le significaba un negocio de más de $1.500 millones a la empresa. Entonces, pues es sacrificable su periodista estrella, la cual no se queda callada, lo denuncia, se crea un gran revuelo mediático. Al final la empresa recula, recontrata a la periodista, pero pone como condición la existencia de un defensor de la audiencia. Creo que ellos mismos no sabían en lo que se metían. Tengo la impresión de que alguien les vendió la idea de que el defensor de la audiencia iba a ser un censor, que iba a ser alguien que iba a mantener a raya a esta periodista incómoda y iba a impedir todos sus excesos. Y el defensor de la audiencia es todo lo contrario. Lo primero que les aclaré es: yo no trabajo para la estación de radio, no estoy aquí para defender a los periodistas ni para lavarle la cara a la empresa, estoy para defender el derecho a la información de la audiencia, y cada vez que cualquier periodista o la propia empresa viole el derecho a la información de la sociedad mexicana, de su audiencia, los voy a llamar a cuentas públicamente, y eso es lo que hice durante 2 años, que es el plazo que yo mismo fijé para ejercer esta función. Desde hace 9 años tú formas parte del equipo del diario argentino Página 12, donde escribes textos sobre la realidad mexicana, una realidad que, por lo que nos llega a través de los medios de comunicación, no es nada buena en este momento. ¿Esto es así o tenemos una percepción errónea? La realidad mexicana es lo que estás leyendo y lo que estás viendo, eso es parte de la realidad mexicana. No olvides que en periodismo, los reporteros, los periodistas, los medios no buscan la verdad, buscan la noticia. Y entonces, noticia es, de repente, 72 centroamericanos ejecutados y sepultados en una fosa común. Noticia son 43 estudiantes normalistas secuestrados por el Estado. Noticia es la descomposición política y social de una nación que cada día es menos viable como tal. Junto con ello y al lado de ello ocurren 1000 cosas maravillosas en este país, donde cabe el amor, cabe la creatividad, cabe la vida, pero esas no son noticias generalmente. Sin embargo, aunque hay cosas buenas y bonitas, tú escribiste un artículo
en la revista Cuadernos de Periodistas que se llamaba ¿Por qué están matando periodistas en México? Y yo quiero hacerte esta misma pregunta, ¿por qué se matan a periodistas en México? Porque es el recurso extremo para mantenernos bajo control de poderes establecidos o poderes fácticos, según los intereses que estés afectando como periodista. Ocurre también, y esta es una realidad que no podemos negar, ocurre también como resultado, unos cuantos casos, como resultado de la propia corrupción de los periodistas y de los medios para los que trabajan o de los cuales ellos mismos son creadores, que al hacerlo, al corromperse, se exponen también a represalias del crimen organizado o del poder político también. Cuando un periodista acepta dinero, regalos de alguien de esa calaña, no veo por qué después no pueda y deba aceptarle también una bala. El fenómeno es muy complejo. Las autoridades mexicanas se han escudado en esta realidad que te describo, este pedacito de realidad de algunos periodistas corruptos que han sido asesinados por ello, se han escudado en ello para tratar de presentar la mayor parte de los casos como resultado de esa corrupción. La primera reacción de las autoridades mexicanas ante el asesinato de un periodista es que algo habrá hecho, en algo debe haber estado metido. Eso o fue un crimen pasional. Esas son las dos primeras hipótesis y por ahí se van. Jamás forma parte de una línea de investigación inicial el trabajo profesional del periodista. ¿Qué intereses estaba afectando? ¿De qué estaba escribiendo? ¿Sobre quién estaba escribiendo? Ese contexto no lo tocan. Luego entonces, ser periodista en México es una actividad, como en cualquier otra parte del mundo, de alto riesgo, pero sometida a presiones que se ven en pocos lugares del mundo. Fuera de Siria, y me parece que de Afganistán en este momento, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, medido en periodistas asesinados, desaparecidos, torturados, amenazados y presionados. Gerardo, muchísimas gracias. Ha sido un honor que hayas aceptado compartir con nosotros un poco de tu extensa vida profesional. Es un placer y un honor haber estado platicando contigo y con todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Casi 40 años dedicado al que García Márquez llamaba el mejor oficio del mundo, hacen del mexicano Gerardo Albarrán un periodista al que vale la pena conocer y seguir. De esta conversación nos quedamos con una frase muy impactante. Cuando un periodista acepta dinero o regalos de algún corrupto, no veo por qué después no pueda y deba aceptarle también una bala. ¿Estás de acuerdo con esto? Coméntalo a través de Twitter en @PRNoticias utilizando el hashtag PRLatam. Hasta la próxima.